bautismo. Amén, repaso de doctrina. Repaso de doctrina, recordamos por qué estamos haciendo repaso de doctrina. Bueno, pues no solamente es para aprendernos la doctrina, no se trata de aprendernos la doctrina, sino que la veamos de manera más minuciosa, sin tanta prisa, ¿sí? Que la saboreemos, que la entendamos, que nos dé Dios mayor revelación, mayor entendimiento para guardarla en nuestro corazón, aún más para atesorarla. Yo creo que es importante, ¿verdad? Para aquellos que no le dan importancia a esto, quiero decirle, hay que tener cuidado, mire, las cosas que Dios pone en el corazón no son de oquis, no son, Dios sabe por qué las pone, ¿no? Yo estaba estudiando, dando el repaso, de verdad decía, nos hace falta tanto, si tuviéramos doctrina, si tuviéramos bases. Yo creo que otro gallo le cantaría a la iglesia, pero dice la palabra de Dios que por falta de conocimiento, su pueblo se pierde, amén. Y ahorita le voy a decir específicamente un punto en el por qué. Pero bueno, las facetas del bautismo. Vamos con la introducción diciéndole que la Biblia nos enseña que hay un solo bautismo. Vamos a Efesios 4:5 y vamos a ir bien rápido, Efesios 4:5. Si no lo tiene, no alcanza a encontrar, pues nada más lo escucha. Dice Efesios 4:5. Un Señor, una fe, un bautismo. ¿Cuántos bautismos hay? Ok. ¿Sí? Y Hebreos 6:2. Vamos a Hebreos 6:2. Dice, de la doctrina de los bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Amén. Pero hablando de la doctrina de los bautismos, ¿por qué en un versículo dice la doctrina de los bautismos? Gracias, Leti, muy bien. Porque es en facetas, porque es un solo bautismo dividido en varias facetas. Amén. Exactamente. Esto, gracias a Dios, ¿verdad? Que lo supimos contestar. Abejita trabajadora. Y a los que no lo hemos todavía mentalizado, hay que hacerlo. La Biblia habla de un bautismo, pero también en Efesios 4:5 habla de un bautismo, pero también habla de que Hebreos 6:2 de que es en varias facetas, ¿verdad? Y bueno, ya no quiero redundar, pero hablaba como el primer mandamiento, que es un mandamiento que son 3 en 1, ¿verdad? Un ejemplo, no me voy a meter ahí. Muchos ya sabemos a qué nos referimos. Así, el bautismo en diferentes facetas es uno, pero en diferentes etapas o facetas. Entonces, asimismo, uno de los significados de bautismo es sumergir repetidamente, indicando que seremos bautizados en diversas formas. Y en cada faceta se hace una obra de regeneración y limpieza en nuestra vida, hasta que se forme la imagen de Cristo en nosotros. Esto lo dice Romanos 8:29 y 2 de Corintios 3:18. Vamos a verlo rápido. Dijimos que no íbamos a ver este repaso de doctrina de manera tan rápida, sino que ahora sí nos interesa verlo más minuciosamente y lo vamos a ver rápido. Bueno, lo más rápido, pero que sin prisas. Romanos 8:29 dice: porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, ¿sí? Entonces, una de nuestras metas aquí en la tierra es parecernos a Cristo, ¿verdad? Para que fuésemos, para ser hechos, diga conmigo, hechos, conforme a la imagen de su Hijo, ¿sí? Aquí estamos para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, hechos a su imagen, hechos a su imagen, hechos a su imagen. Ahora, ¿cómo
¿Cómo convertimos harina, agua, huevo, leche y levadura y chantilly en un pastel? ¿Verdad? Comenzamos, es un proceso. Haces una cosa, luego haces otra, luego haces mientras se hornea el pan, haces el betún, ¿verdad? Bueno, y lo primero fue ir a comprar las cosas. Y lleva un proceso. Y yo creo que esto, yo sé que ya lo sabe, pero a veces hay que hacer pausa y decir, oye, mente, corazón, o sea, entiéndelo. Porque una cosa es saberlo y otra es entenderlo. Roma no se hizo en un día y nosotros no nos vamos a hacer en un día. Las facetas del autismo son como los estadios que hemos estado hablando, ¿sí? Como las estaturas, como las llenuras, como las evoluciones. Así son las facetas. Son muy importantes. Muy importante que nosotros preguntemos al Espíritu Santo en qué etapa estoy, en qué evolución estoy, en qué dimensión estoy. Porque, por ejemplo, hay gente que no está bautizada en el Espíritu Santo. Y si ya llevamos un tiempo en Cristo, ya deberíamos. Pero no me voy a adelantar tanto, ¿verdad? Bueno, estamos en la introducción, ¿verdad? Y ahí ya me estoy echando algo de tiempo. Seguimos entonces. Necesitamos entender, ¿verdad? Que la limpieza de nuestra vida, pues, va a ser hasta que Cristo se forme en nosotros y esto va a depender, pues, de varias etapas. Pero que la meta es parecernos a Cristo. Segunda de Corintios 3:18, ahí adelantito. Segunda de Corintios 3:18, que dice: por tanto, nosotros todos, mirando cara a cara, descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Amén. Entonces, somos transformados de gloria en gloria. Estas facetas, ¿verdad? Necesitamos una gloria, una bendición de Dios, una gracia de Dios, ¿verdad? Para pasar de una gloria a otra gloria. ¿Sí? No podemos estar viviendo de la misericordia. ¿Sí? Si pudiéramos resumir el poder de Dios en 3 niveles, el poder de Dios para con el ser humano, me refiero, para con sus hijos. Para con sus hijos. Sería misericordia, gracia y gloria. ¿No? ¿No? ¿O me equivoco, pastora? ¿No? Misericordia, gracia y gloria. No podemos estar viviendo nada más de la misericordia. Necesitamos vivir en la gracia y necesitamos vivir tiempos de gloria. Mire, ya me choca de mí que me meto en vez de... Pero es importante, bueno. Bueno, entonces la palabra bautismo se traduce del griego baptizo. Eso ya lo sabemos porque ya vimos el bautismo en agua al derecho y al revés, ¿verdad? Es más, ya lo vimos hasta al derecho y al de revés. La palabra bautismo se traduce del griego baptizo, que significa sumergir repetidas veces, ser inmerso, purificar por inmersión o sumergirse, ser hecho limpio con agua o sumergirse uno mismo, así que también es por voluntad propia. No, o sea, ahí no depende del pastor, por mucho que Dios quiera que tú avances. Decía la hermana Leti la predica pasada, ¿verdad? Si no queremos, no nos dejamos salvar, pues no nos dejamos salvar. La gente tiene que anhelar ser libre, tiene que anhelar subir de dimensión. Amén. Ok. Es un acto de obediencia. También se deriva de bapto, que significa mojar o empapar, tomar el color de. Es la Strong G911. Era usada del teñido de vestidos, de sacar agua introduciendo una vasija en otra más grande. Por otro lado, se deriva de baptista, que es el proceso de sumersión e inmersión de la G910.
Esto nos ejemplifica que ser bautizado es ser metidos dentro de algo, o ser bañados en algo y ser teñidos del color de Cristo. En este estudio, pues vamos a ver no todas las facetas, vamos a ver las facetas del bautismo. Está dividido en dos. Ahorita vamos a ver arrepentimiento, agua y Espíritu Santo y fuego. Amén. Y la próxima vez vemos las otras. Creo que las otras 3 son, ¿no? Creo que son 7, ¿no? Alguien que me recuerde. No, déjelo mejor. De todas formas, la otra semana, si Dios quiere, lo vemos. Bueno, bautismo en arrepentimiento. Marcos 1:4. Dice, bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? No lo lea, óigalo. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Repito, ayúdeme, diga conmigo, bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Otra vez diga, arrepentimiento para perdón de pecados. ¿Cómo lo resumimos? Arrepentimiento para perdón. Diga conmigo, arrepentimiento para perdón. Entonces, Juan el Bautista predicaba el bautismo del arrepentimiento para perdón. Repito, pastor, ¿por qué repite? Yo se lo estoy cosiendo en el alma así, mire. A mí me enseñaron a coser. Yo hice una vez un ojito, ¿verdad? Porque estuve en un módulo del DIF trabajaba, y pues ahí uno vende lentes, pero también hay otros talleres. Entonces estaba la del taller de costura, y yo hice mi ojito, que era un ojito con cuerpecito y uno para checar la vista, y yo lo hice con fieltro, bien bonito que me quedó. Quién sabe dónde quedó, se perdió, pero me quedó bonito. Entonces yo sé coser, no mucho pues, pero digo, y yo le estoy cosiendo esto en el corazón. ¿Sabe por qué esto es tan importante? Es que es el primer bautismo, man. Es que es el primer bautizo. Y yo creo que si muchos cristianos, ¿verdad?, están chuecos, es porque no se les dio porque no solamente no tienen doctrina, sino porque muchas veces nosotros como líderes a lo mejor ni siquiera tenemos una doctrina. Bendito sea el Señor, porque ahora sí la tenemos aquí donde estamos. Pero mire, un problema a los que nos enfrentamos los cristianos, bendito Dios, como nuestra hermana Leti, que es nueva en Cristo, ¿verdad? Bueno, ya no está tan nueva, pero me refiero a que llegó 0 kilómetros a Cristo, ¿verdad? O sea, sin conocer. Pero problemas que tenemos nosotros, los que pertenecemos a otros movimientos, y más si hemos estado en más de uno, es que es un trabajo grande desaprender. ¿Alguien le ha dicho? ¿Alguien le han dicho o ha entendido que tiene que desaprender? ¿Qué cosa más dura, fuerte y complicada, lo que dijo nuestra hermana? Primero de entender la necesidad de desaprender, y cuando ya entiendes la necesidad de desaprender, que llegas a la conclusión, pues, que es resetearte, y que está difícil, porque está como una olla cuando le estás duro y la olla cochina, le echas agua y todavía tiene. Y cuando, ¿verdad? La doctrina, hermano, la hemos dado como 2 o 3 veces. Y a mí me ha costado trabajo entender, ¿verdad? Por ejemplo, la primera vez que yo decía, el bautismo en arrepentimiento, pues yo decía, pues es lo mismo, ¿no?, que el bautismo en el agua. Y no, nada que ver.
Nada que ver. Fíjese aquí cómo está diciendo 1:4. Marcos 1:4. Bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. O sea, predicaba el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Entonces, primero les enseñaba a arrepentirse y el arrepentimiento los llevaba a bajar a las aguas. No está diciendo que los metía al agua, está diciendo que iba predicando el bautismo del arrepentimiento. Arrepiéntete y si te arrepientes, allá abajo te va en el río. Y hermano, por eso luego tenemos problemas como cristianos, como hijos de Dios. Porque esto es lo primero que se nos debe de implantar. Y apenas estaba yo, Señor, ¿de qué predico? ¿De qué predico? ¿De qué predico? Y mire que algo de lo que yo quería predicar, el arrepentimiento. Y no entendía predicar de otra cosa. Toca repaso de doctrina. Y sin querer, aquí puedo predicar de esto que mientras estudiaba, me dejaba así diciendo, de verdad, por eso es que tenemos problemas los hijos de Dios. Porque desde un principio no se nos dice, más bien no se nos remoja, no se nos sumerge en el bautismo del arrepentimiento. Ponga mucha atención. Muchas personas tienen la idea de que arrepentirse es estar triste, lamentarse y llorar. Pero la Biblia muestra que no es así. Sí, esos sentimientos se nos pueden dar cuando nos arrepentimos. Sentimientos o emociones. Pero eso no es arrepentimiento. Solamente son emociones por estar arrepentido. Y tenerlas no quiere decir que te estás arrepintiendo. Puedes tener eso por remordimiento. Y remordimiento es lo que tuvo Judas, no es arrepentimiento. ¿Ok? Ok. La palabra arrepentimiento se deriva del griego metanoia, que significa cambio de mente. Diga conmigo metanoia. Cambio de mente. Diga conmigo, mente. Cuando en Ebenezer prediquen, dígalo conmigo, mente. Cuando oigas la palabra, dígalo conmigo. Otra vez, mente. Cuando oigas la palabra, metanoia. En una prédica, recuerda que significa cambio de mente. Hágalo, hermano, hágalo, no le dé pena ni vergüenza. O sea, esto es para que se active su cerebro, no más escucha por escuchar. ¿Sí? De aquí en adelante yo les recuerdo que cuando alguien predique metanoia, el apóstol o en retiro de verano, cualquier pastor va a recordar a usted que estamos refiriéndonos a un cambio de mente, amén. Cambio de mente y cambio de parecer. Es un cambio de parecer. Entonces cuando yo me arrepiento, estoy cambiando de parecer, decir, yo hacía eso porque estábamos hablando del ejemplo de dejar el café, de dejar el azúcar, de dejar el refresco, de dejar, ¿verdad? Si por ejemplo, hay unos hermanos que tienen la necesidad de comer menos chile, o de dormir más temprano, etcétera, de cosas, ¿verdad? No quiero molestar a la gente, vaya a creer que estamos molestando gente. O bajarle al celular. Pastor, yo quiero bajar, pero al brillo, porque ya me están doliendo los ojos. No, bajarle a las horas en el celular, etcétera, ¿verdad? Pero hasta que uno no entiende, cambia de parecer, entonces hasta que no cambia su mente, no puede cambiar sus hechos. Entonces, metanoia es la G3341 o la 3341, indicando que arrepentirse es cambiar de mente, de forma de pensar. Es cuando por la administración del Espíritu Santo, o sea, esto no es un entendimiento de, yo estoy gordo y tengo que bajar de peso, yo tengo que bajarle al café, al refresco. No, esto es por el Espíritu Santo que yo estoy entendiendo. Así es que, fíjese cómo es la primera ministración que hace el Espíritu Santo en nosotros. O sea, activa el Espíritu Santo en nuestra conciencia, porque traemos una conciencia, ¿sí se acuerda? ¿Sí se acuerda cómo traemos una conciencia? Corrompida, que a lo malo llamaba bueno y a lo bueno malo, y después de esa conciencia corrompida pasamos ¿a cuál? Tú no digas. Espérame, a ver allá quién se acuerda, aquella que tuvo ustedes que tuvieron buen resumen, ¿no? Doy la oportunidad a los demás, ahora sí. A la neutral.
Y después de pasar a la neutral, a la buena. Y fíjese, y en el repaso de doctrina pasado se lo hice así. Y hasta le dije, ¿cómo podemos en la Biblia? Y el versículo decía, ¿verdad? Para una buena conciencia, dando a entender que antes de una buena había una neutra. Esas, hermanos, son cosas que parecen chiquitas, parece que nada más las necesitamos saber. No, es que no las necesitamos saber. Es que las necesitamos entender. No solamente por la salvación de nuestra vida, sino, ¿cómo le voy a explicar yo a alguien que no conoce de Dios? Amén. A mi familiar que quiero salvar. ¿Y de qué me tengo que arrepentir? Así dice la gente. ¿Y de qué me tengo que arrepentir? Ajá, así. Hermosa criatura. No, casi de nada, nomás de todo, ¿verdad? Yo no soy malo. La gente dice, yo no soy malo, yo soy bueno. Yo no mato. Yo no mato, yo no asalto bancos, yo no soy político. Etcétera, ¿va? Bueno, mejor seguimos. Porque... Bueno. Amén. Entonces, cuando por la administración del Espíritu Santo entendemos que hemos actuado mal, hemos pecado y que somos necesitados de Dios. Juan 16:8. Parece que lo vamos a ver rápido, pero sin prisas. Juan 16:8 dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Está hablando del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces solamente el Espíritu Santo nos puede ¿qué? Convencer. Algunas características del arrepentimiento o beneficios, le diría yo. Nos ayuda a reconocer nuestra condición pecaminosa. Como ya lo dijimos en Marcos 1:4, el bautismo para arrepentimiento, para perdón de pecados. Amén. Entonces, el bautismo en el arrepentimiento nos ayuda a entender nuestra condición pecaminosa. O sea, una gente que dice, yo no tengo de qué arrepentirme. ¿La podemos bautizar? Pues sí la podemos bautizar, ¿verdad? Pero, exactamente. Yo creo que aquí tendríamos que tener cuidado con el que bautizamos. Exacto. Que entienda el arrepentimiento para pasar para pasar a las aguas, ¿verdad? Claro que si esa persona quiere, pues es porque automáticamente también entendió su pecado y quiere bajar a las aguas. Entonces, porque yo decía, es que cómo los acaban de aceptar a Cristo y en ese mismo rato se los llevan al bautisterio y los bautizan. Y yo no, al principio, pues estoy hablando al principio, porque hijo, luego hay hasta hermanos garfios que en vez de ayudar van de chillones por ahí con autoridades a tergiversar lo que uno dice. Estoy hablando cuando yo llegue al ministerio, que ahorita ya veo las cosas, gracias a Dios, al Espíritu Santo, con mayor claridad. Pero ahora lo entiendo. En ese momento, ¿entienden? Que son pecadores. Y por eso, ya entendió que es pecador. Vámonos de una vez ahorita que entendió, a remojarlo, ¿verdad? El bautismo en agua. Pero yo creo que si no hay arrepentimiento, el primer bautismo que debemos de meterle es el del arrepentimiento. No estoy diciendo que no lo bauticemos, si se quiere bautizar, que se bautice, pero creo que sí hay que, y eso a mí me ayuda a ver errores que he tenido. Si no entiende que es pecador, ¿y para qué y por qué se está bautizando? ¿Verdad? Pues primero hay que meterle este bautismo del arrepentimiento. Y que solamente lo puede dar el Espíritu Santo. Digamos que es como la primera administración, ¿verdad?
como hijo o como nuevo en Cristo Jesús. Ok. Nos ayuda a reconocer nuestra condición pecaminosa. Es el primer bautismo que todos los creyentes pasan a llegar al Señor, porque nos muestra nuestra condición pecaminosa y pecaminosa y perdida, que siendo sus enemigos envió a Jesús para que se entregara como cordero por nuestros pecados. Esto lo dice Lucas 3:3, 5:32, Hechos 13:24, Hechos 19:4 y Mateo 3:11. Este bautismo también es para el cristiano cuando el pecado lo ha alcanzado, ya que es un proceso ¿qué? Constante. Repita conmigo, el arrepentimiento es un proceso constante. Y por eso debemos de ser bautizados en el arrepentimiento, porque el arrepentimiento lo vamos a ocupar toda la vida en Cristo, toda la vida en Cristo, toda la vida en Cristo. Es el pan de cada día. El pan de cada día es arrepentirse. Y el peor estado al que puede llegar un cristiano, no es el peor, ¿verdad? Perdónenme por exagerar, pero aún un estado grave al que puede llegar al cristiano es al de un día no arrepentirse, porque cree que ya ha avanzado. O sea, me topo con muchos, tienen años en Cristo, o nacieron en Cristo y no saben nada, o sea, no entienden nada. Bueno, una vez en una prédica se la escuché, creo que el apóstol Germán daba un ejemplo de que uno de sus ancianos, una oveja, le preguntaba que por qué ya no danzaba y le decía que porque él ya era maduro. Y dice, apóstol, esa persona no danza porque ya es maduro. Le dice, no, hijito, no le hagas caso, ese ya se pasó de maduro, ese ya está podrido. Así se lo dijo el apóstol, ese ya está podrido. ¿Cómo que ser maduro es dejar de adorar a Dios y de danzar? ¿Y cómo ser maduro va a ser que ya casi no tienes de qué arrepentirte? Porque tú ya llevas muchos años en Cristo, ya casi ya no pecas, por eso ya casi no te arrepientes. Más bien ya llegaste a la estatura de ciego. Más bien llegaste a la estatura de templo y te regresaste a casa y te regresaste a la cárcel y ni cuenta te diste. El arrepentimiento es el pan de cada día, es más, el arrepentimiento es siempre la llave que nos mete hacia adelante. Si no hay arrepentimiento, no hay para adelante. Amén. Hermano Joel, ¿alguien me puede pasar mi agua, de favor? Aleluya. ¿Por qué no le dan un aplauso a Dios? Sí, así como. Es que no la subí, no la vi. Mira, de aquí arriba no se ve. Gracias. Entonces, los beneficios, ¿verdad? O las características del bautismo del arrepentimiento, dijimos, nos ayuda a reconocer nuestra condición pecaminosa. La siguiente, arrepentirse. Hechos 3:19, por favor. Uy, gloria a Dios. Perdón. Todavía tengo buenos reflejos. Así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Amén. No lo lea, escúchelo. Así que arrepentidos y convertidos, ¿se da cuenta? Arrepentidos y convertidos. O sea, el arrepentimiento nos lleva a la conversión. Entonces, sin arrepentimiento no hay conversión. ¿Sí me estoy explicando? Lo que decía yo hace ratito, hace unos segundos. Sin arrepentimiento no hay avance. Pero te arrepientes y avanzas. Y después te arrepientes de otra cosa y avanzas. Y luego te arrepientes de otra y avanzas. Arrepentidos y convertidos. Arrepentidos y convertidos. Antes de convertirse, tiene que haber arrepentimiento. No puede haber conversión sin arrepentimiento. Entonces, una persona que deja de arrepentirse, ¿qué deja? De convertirse.
¿Y qué hace? Retrocede a fuerza, porque nunca nadie se va a quedar, dijimos, en neutro. Siempre va a ir para adelante o siempre va a ir para atrás. No hay más que para adelante y para atrás. Amén. Luego, Hechos 26:20. Pero otra cosa, ¿no? Que también, bueno, ahorita lo vamos a ver en el siguiente punto. Ahorita estamos viendo el punto de arrepentirse, ¿sale? Hechos 26:20. Sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Amén. Sí, entonces aquí está mandando Pablo, sí, está diciendo, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios. O sea, está anunciando que se arrepintiesen y se convirtiesen. El arrepentimiento es esencial. Cuando llegamos al Señor hay cosas de las que debemos arrepentirnos. Por ejemplo, de actos de impureza, de inmoralidad sexual, de libertinaje, de homicidios, de hechicerías. Cuando digo homicidios no es de matar gente, sino que nosotros le matamos muchas veces el alma a la gente cuando la herimos, cuando fuimos partícipes de una burla, de un escarnio, ¿verdad? No sé a cuántos de ustedes le hicieron en la secundaria que la agarraban uno de una mano, el otro de la otra mano, ¿verdad? El otro de un pie y el otro de un pie y lo agarraban y... No, mejor no le cuento. Ya se me quedó viendo la mano a Leti con cara de, ¿eso dónde lo hacían? ¿A usted nunca se lo hicieron? ¿No? Como aventar a la alberca, pero te ponían a alguien que se te subía, te hacían estrella, se te subía, como que te montaba y te hacían así, y te brincaban y te pegaban así, con los pies, con los tacones, con los talones. Bueno, en mis tiempos eran más salvajes, ¿verdad? Gracias a Dios ustedes. Y ya ahora estas temporadas de niños de cristal, ya nada más les hacen el fuchi y ya están llorando. Y bueno, y más para atrás, pues más ruda la cosa, ¿verdad? En los tiempos bueno, ya dejamos. Cuando fuimos participantes de eso, de cosas, eventos que le traumatizaron a la gente. A veces sin querer. Digo, yo no lo hice, pero quién sabe si se acuerde del chamaco que en el kinder aventó al otro de la resbaladilla, ¿verdad? Aunque yo no hice eso, pero sí me acuerdo uno que otro trauma por ahí de que yo también hice. Entonces, eso también es matar. Entonces, ¿de qué tenemos que arrepentirnos? Homicidios, hechicerías. ¿Usted alguna vez echó las cartas? No. ¿Sí? Sí, bueno, tiene que arrepentirse. Pero, ¿alguna vez usted dice, no, yo no? ¿Pero usted puso la mano para que se la leyeran? Sí. Es lo mismo. Es lo mismo dejarse que le lean la mano a hacerlo. Los horóscopos. Entonces, sí participamos de hechicería. Sin nada más. Eso, el hilo rojo, ¿verdad? Bueno, si usted cantaba, perdí mi ojo de venado. Hermano, usted ya estaba haciendo hechicerías cantando. Hay una cumbia que dice, hechicería. Usted cantaba hechicerías y no se daba cuenta, pronunciaba nombres satánicos de, ¿verdad? Las de Celia Cruz, y decían nombres de demonios, y usted invocando, y usted no sabía que cantaba hechicerías. Pero ella andaba cantando, soy un ser de Oscar. Ya sabe lo demás, ¿no? Porque obviamente porque estamos predicando no puedo decirlo, pero usted bien que sabe, ¿verdad? Bueno, mejor, porque creo que en vez de arrepentirse le despierto. Hasta la película de Michael Jackson, no acabo de ver
No, y por favor no la vean. Salió un pastor cantando la de Thriller. Porque dice, porque yo ni siquiera le había puesto a esa canción atención. No sé si de verdad diga que está en la oscuridad y que solo Cristo lo puede salvar. Pero es la canción de Thriller. Salió un pastor cantándola. Bueno, para que vean más. Bueno. Pero estábamos hablando de qué? Del arrepentimiento, ¿verdad? ¿De qué nos tenemos que arrepentir? De todo, nada de qué. No, pues yo casi no. Esas gentes de que casi no, por eso no avanzan en Cristo y se quedan enanas toda su vida, se quedan en el sepulcro. Porque se creen buenas, que solamente les faltaba a Cristo para completarlos. Inmoralidad sexual, libertinaje, homicidios, hechicerías, robos, malas obras, malas palabras, ni se diga. Bueno, necesitamos entender que fuimos una joyita en el mundo y que solo Cristo nos puede, ¿verdad? El Espíritu Santo ayudar a revelar. Amén. Gracias, gloria a Dios. Entonces, nos ayuda a reconocer nuestra condición pecaminosa, nos ayuda a arrepentirnos y siguiente punto, a convertirnos, ¿no? O convertirse. Hechos 3:19 otra vez. Bueno, no lo busque porque ya lo leímos. Dice arrepentidos y convertidos y también da el mismo, igual que estábamos. Hechos 26:20, que les dijo a los de Damasco que se arrepintieran para conversión, ¿verdad? Que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento, ¿sí? Entonces, por un lado tenemos el arrepentimiento y por otro lado la conversión. Después de repetirse, es necesaria la conversión, cambiar de actitudes. Por eso cuando Juan el Bautista veía a los fariseos que se bautizaban, les confrontaba y les indicaba que debían producir frutos dignos de arrepentimiento. O sea, no solo vengan llorando. Si se quieren bautizar, de verdad cambien. Porque había fariseos en los tiempos de Cristo que creían en Cristo. Pero dice que por temor se quedaban callados. Pero dice que por miedo a perder su privilegio se quedaban callados. Entonces se arrepintieron, pero no se convirtieron. ¿Verdad? El mismo Nicodemo. No sabemos porque en una película o en una serie, según Jesús le hace la invitación a seguirlo y no quiso. Eso no está en la Biblia. Pero ¿y si sí? ¿Y si sí Nicodemo tuvo la oportunidad y lo llamaron y no quiso? Tremendo, ¿no? Entonces, otro beneficio, ¿verdad? De arrepentirse, porque sin arrepentimiento hay condenación. Lucas 13, del 3 al 5. Os digo, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Entonces es necesario tomar en cuenta que no para todos es la salvación, como lo dice 2 de Tesalonicenses 3:2, porque sin arrepentimiento, por muy buena que sea la persona, le espera condenación eterna. Amén. Repito, os digo, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O sea, si no hay arrepentimiento, no hay ¿qué? No hay salvación. No hay salvación. Ya los veo por el calor, ya me están haciendo ojitos. Voy a terminar con el bautismo en agua porque solamente lo vamos a leer así, porque pues ya lo vimos al derecho y al revés. Pero la verdad, me da gusto que se me haya ido el tiempo aquí. No sé si logramos entender el bautismo del arrepentimiento, la importancia, y cómo es una pieza, o sea, es un cimiento que si un cristiano se le deja ir así, sin tenerlo,
Como una plantita, no va a pegar. No va a pegar. Sí. Sí, exactamente. Claro, por eso no se puede deleitar en Dios, porque se sigue deleitando en lo que no cree que esté mal. Es que, no creo que esté mal, ¿eh? ¿Por qué va a estar mal? Ay, pues si Dios nos ama y Dios quiere para lo bueno para nosotros, ¿no? Y como decía Ricky Martin, si Dios puso la manzana fue para morder, ¿no? Entonces, si Dios puso en nosotros placer, pues es para que le demos al cuerpo gozo. Sí, el problema es que no conoces que hay un gozo en Dios y que es más deleitoso que el de la carne, que el de la carne es pecaminoso y te lleva a cada vez más, que nunca se sacia. El vientre nunca se sacia. ¿Qué más dice ese proverbio? La muerte, el vientre, no sé qué más, no se sacia. ¿Verdad? Y dejan vacíos. Pero el gozo en Dios, en el Espíritu Santo, nos deja llenura, ¿verdad? Nos deja paz. Amén. Entonces, repito, resumiendo, el bautismo del arrepentimiento nos ayuda a reconocer nuestra condición pecaminosa, nos ayuda a arrepentirnos, a convertirnos, y sin arrepentimiento hay condenación y debemos de entenderlo. Bautismo en agua, Mateo 28, 19, aunque ya se lo debe de saber, lo leemos. Mateo 28, 19, ¿qué dice? Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bautizándolos. Entonces, bautismo en agua es sumergirse totalmente por Jesús. Algunos de los beneficios del bautismo en agua son para perdón de pecados, como lo dice Hechos 2:38, lo acabamos de leer. La Biblia enseña que por medio del arrepentimiento y del bautismo en agua, Dios perdona nuestros pecados, es decir, nos purifica, nos limpia. Perdón se traduce del griego aphesis y significa liberar, poner en libertad y soltar de la cárcel del pecado, indicando que el bautismo hay libertad. Libertad se traduce del griego eleuteria y significa ser libre de vivir conforme a nuestros placeres, ¿sí? O sea, uno se quiere bautizar porque quiere ser libre de vivir los placeres del mundo. Por eso se requiere el bautismo de arrepentimiento. ¿Sí me estoy explicando? Para que cuando, ok, ya me arrepentí, pero este cuerpo no deja, mételo al agua para matar al hombre viejo, quede reducido a ceniza y ahora sí puedas caminar libremente. Amén. Dando a entender que el bautismo nos libera de vivir esclavizado al pecado y a la idolatría. ¿Sale? El bautismo en agua también nos sepulta y nos resucita en Cristo, como lo dice Romanos 6 del 2 al 4 y Colosenses 2:12. Aquí estamos viendo el bautismo en agua así porque de verdad, si usted quiere más del bautismo en agua, vaya a la doctrina lo tenemos en YouTube, ¿verdad? El bautismo en agua, y después de que ya vio la del bautismo en agua, échese, por favor. Cuando digo échese, aquí así decimos en México, pero coloquialmente, pero ¿cómo le podemos decir? No se conforme con la del bautismo en agua y vea el repaso de doctrina del bautismo en agua, donde lo ampliamos aún más. Porque aquí sí, como ya lo ampliamos bastante, pues solamente lo estamos dando así, una repasadita, ¿ok? Entonces, somos sepultados y resucitados en Cristo. El Señor le dijo a Adán en Génesis 3:19, ¿verdad? Con el sudor de tu frente comerás y el pan
hasta que vuelvas a la tierra, pues de ella fuiste tomado, porque del polvo eres y al polvo volverás, enseñándonos que Dios estableció que el hombre debe morir para regresar a la tierra. Pero para el cristiano, Dios ha dejado el bautismo porque en él nos hacemos uno con el Señor en su muerte, cumpliendo lo que dice Génesis 3:19, porque el Señor nos sustituyó en la muerte. Amén. Pues Cristo murió con nosotros para que no, por nosotros, para que no viviéramos o viéramos muerte. Amén. Gloria a Dios. Sepultura, ¿sí? Sepultura viene de la palabra griega suntapto, que significa sepultar con o juntamente, del Strong G 49:16, que utiliza en sentido metafórico de la identificación del creyente con Cristo en su sepultura. Cuando somos sumergidos en las aguas, somos sepultados al pecado juntamente con Cristo. O sea, aunque Cristo no pecó, pero Él sí fue sepultado por nosotros. ¿Para qué? Para que participáramos de su sepultura, ¿sí? O sea, recuerde que cuando nosotros estamos siendo sumergidos, estamos participando de su muerte y de su sepultura. Y cuando emergemos, estamos participando con Él de su resurrección. Por eso debemos de verlo a Él como un arca, como una nave, donde nos metemos. Él pagó por nosotros, murió y resucitó. Nosotros nos metemos en Él, para que así con su muerte también disfrutemos de su resurrección. Amén. Entonces, sepultura, ¿verdad? Una vez sepultados, resucitamos para andar en novedad de vida. La palabra resucitar viene de la palabra suneheiro, que significa levantar juntamente con. Entonces nosotros somos levantados, un suneheiro. La otra vez preguntábamos, ¿verdad? ¿Qué era suneheiro? Suneheiro es un levantamiento espiritual, ¿verdad? Levantar juntamente con, se utiliza de la resurrección espiritual del creyente con Cristo. O sea, nosotros en el bautismo suneheiro con Cristo. O sea, morimos, pero cuando resucitamos, morimos y morimos solos. Y resucitamos y ya resucitamos con Cristo. ¿Verdad? Pero ya participamos en su muerte y en su resurrección. Cuando somos levantados, resucitamos juntamente con Él para el caminar en novedad de vida. ¿Qué es novedad de vida? Pues en nueva vida. Antes, cuando yo era no creyente, también hiciste nueva criatura. ¿Cómo que soy nuevo? Si ya estoy bien, porque lo dicen. No, somos nuevas criaturas, somos nueva creación, porque ya no somos nosotros, somos nosotros con Cristo. Amén. Bueno, para que somos bautizados también para dar novedad de vida, para una buena conciencia, ya lo vimos, 1 Pedro 3:21, antes de llegar a nuestra conciencia estaba contaminada, llena de pecado, de tal manera que ya no nos redarguía cuando pecábamos, pero al entregar nuestra vida al Señor obtenemos una conciencia neutra, y en el bautismo obtenemos una buena conciencia. También para convertirnos en discípulos, como lo dice Mateo 28:19. El Señor Jesucristo dijo que quien creyera en Él y fuera bautizado sería constituido en su discípulo. Por lo tanto, el bautismo nos habilita para ser discípulos y dejar de ser solamente creyentes, ¿sí? O sea, recuerda, el evangelio completo es ser bautizado, ¿sí? Arrepentirse, convertirse, ser bautizado en agua y en el Espíritu, y seguirle, ser discípulo. Amén. Bueno, y participar de la resurrección, me adelanté, pero también participar de su resurrección, Romanos 6:5. En este pasaje, la palabra resurrección viene de la palabra griega anastasis, que significa levantamiento. Ana, arriba, y histemi, poner en pie. Por lo que todo el que se bautiza resucitará. Mas los que escucharon el bautismo y teniendo la oportunidad de bautizarse no lo hicieron y murieron sin esa condición, no podrán participar. ¿Sí? Vamos a Romanos 6:5 antes de terminar. Me quedan 5 minutos, pero no te preocupes, solamente quiero que veamos Romanos 6:5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección.
Sí, es un poquito difícil no un poquito difícil, más bien se nos pueden cruzar ahí los cables, perdón, por las expresiones, ¿verdad? Resucitar para novedad de vida, que para resucitar, para resurrección futura. Pero por favor entiéndame aquí la diferencia entre suneheiro y anastasis. Suneheiro es un resucitar espiritual. Estábamos muertos en el espíritu. Dios nos dio vida, Cristo nos dio vida en el espíritu. Entonces resucitamos en el espíritu. Pero todavía hace falta que cuando Él venga, bueno, hay unos que no vamos, primeramente Dios, si viene en nuestro tiempo y nos portamos bien, no vamos a dormir, sino que seremos arrebatados con vida. Los vivientes, amén. Los vivientes que permanezcamos, seremos arrebatados. Pero si no, tardare Cristo en venir, morimos, pero no morimos, sino que dormimos. Y cuando Él venga, seremos resucitados. Entonces, suneheiro se está refiriendo a un despertar espiritual, cuando anastasis se está refiriendo a un despertar o a una resurrección para vida eterna. Bueno, para el bimá, para vida eterna si hiciste bien y también para vida eterna, pero bueno, ese ya es otro tema, ¿verdad? ¿Vas a resucitar para vida eterna, bien o mal? ¿O para ser aprobado o para ser reprobado? Pero sí me estoy, ¿verdad? Gracias, dando a entender, ¿verdad? Una es resurrección espiritual para vida nueva y la otra es resurrección cuando venga Cristo, amén. Eso es anastasis, un levantamiento. Por lo que todo el que se bautiza resucitará, más los que escucharon del bautismo y teniendo la oportunidad de bautizarse y no lo hicieron, morirán sin esa condición, no podrán participar. Y bueno, ya se me acabó el tiempo, dije que no iba a usar mis 5 minutos, ya me eché 2.5. Se requiere estar bautizado para que no tengan que pasar otros procesos para ser purificados. Pero ya no me voy a meter en esos problemas. Que Dios los bendiga a los que nos ven en las redes sociales. Nos vemos en otro tema de repaso, gracias. COVID, de repaso de doctrina. Que Dios les bendiga y los demás nos ponemos